Soy Andrea Bernales, socia cyber de Deloitte, dentro de la práctica de Technology and Transformation, especializada en el sector de Life Science and Healthcare, un sector que vive una transformación digital acelerada, pero que también enfrenta riesgos muy particulares. Aquí no hablamos solo de sistemas y datos, sino de la confianza de los pacientes y de la continuidad de los servicios de salud, que impactan directamente en la vida de las personas. Hoy quiero compartirles una visión integral. ¿Cuál es el entorno actual en materia de ciberseguridad en salud? ¿Cuáles son los principales riesgos e incidentes? ¿Y cómo podemos evolucionar hacia un modelo seguro, vigilante y resiliente con una estrategia ciberinteligente? La salud es un ecosistema muy interconectado, en constante innovación y cuyo futuro está marcado por la transformación digital. Pero a la par de este avance, el panorama de amenazas cibernéticas está también en constante cambio. Esto significa que ya no basta con proteger una red hospitalaria tradicional. Hoy tenemos que proteger desde sistemas clínicos y administrativos hasta dispositivos médicos, aplicaciones en la nube y ecosistemas de telemedicina, por ejemplo. La protección de los datos sensibles de salud se ha convertido en una prioridad absoluta, no solo porque lo exigen las regulaciones como HIPAA en Estados Unidos o GDPR en Europa, sino porque es la base de confianza del paciente. Un hospital puede tener la mejor infraestructura médica, pero si un paciente siente que su información personal y clínica no está segura, la confianza se puede romper. Y de esto han habido casos en el cual justamente esta confianza se ha roto. Ahora, hablemos un poco sobre las brechas relacionadas al sector salud. Y esto desde una visión global. En el 2024, el año pasado, se identificaron en el sector salud al menos 1.300 incidentes. De estos, 1.200 resultaron en una divulgación de datos personales. Esto lo reporta Verizon Data Breach Investigation Report del 2024. El 75% de los incidentes comprometieron datos personales, incluyendo datos de salud, y el 98% de estos incidentes tienen una motivación financiera, ya que allí afuera, en la dark web, un registro médico tiene un valor y tiene un costo finalmente para los ciberdelincuentes. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esos datos. Ahora, ¿por qué? Porque los datos de salud, justamente lo que estábamos mencionando, son uno de los activos más valiosos en el mercado negro digital. Se documenta que un solo expediente médico completo puede venderse en la dark web por $1.000. Y cuando se roban datos de los pacientes o en las organizaciones, son grandes volúmenes. Hablamos de miles y millones de registros. Entonces, multipliquemos todo eso por $1.000 cada uno. Además, acorde al último reporte del World Economic Forum, por 13ª vez, la industria de healthcare reportó las pérdidas más grandes con respecto a incidentes de divulgación de datos, los cuales cuestan en promedio, es decir, un incidente de ciberseguridad en ese sentido, de $10.93 millones, lo que además es prácticamente el doble de lo que le cuesta a la industria financiera, que es 5.9 millones. Entonces, la industria financiera es una de las industrias mucho más reguladas, protegidas en términos de ciberseguridad, y un incidente en el sector salud cuesta el doble que en un sector financiero. Eso debe llamar nuestra atención y nos debe hacer también un llamado a la conciencia de decir que tenemos que trabajar mucho más en términos de ciberseguridad en el sector salud. Ahora, de hecho, si miramos la evolución reciente, los números son alarmantes, se multiplican. De acuerdo con el HIPAA Journal, en 2020 se expusieron alrededor de 35 millones de registros médicos. En el 2021, 60 millones. En el 2022, 57 millones. En el 2023, la cifra saltó alarmantemente a 168 millones. El año pasado en 185 millones. Esto significa que en solo 4 años la exposición de datos en salud se multiplicó por 5. Nunca se han antes visto esto a nivel de exposición de información clínica y personal.
Lo más preocupante es que aún hay muchas investigaciones abiertas de brechas que sucedieron en el 2024. Es decir, el número final puede ser todavía más alto. Y además a esto le debemos sumar todas esas organizaciones que no se están dando cuenta que conviven con el enemigo dentro, que les están robando constantemente registros médicos o datos personales y no lo saben. Entonces sumemos a esto que es lo público toda esa información que hoy no se conoce. Ahora, hablemos un poco de los incidentes principales. ¿Cuáles han sido los más comunes o los últimos o los más relevantes en el sector de salud? En primer lugar, el ransomware. El 54% de los incidentes en el sector corresponden al secuestro de sistemas internos. Temas como, por ejemplo, Lockbit 3.0, Ransom Hub, Liang, Healing, que tal vez hayan escuchado, han atacado a hospitales en todo el mundo, obligando inclusive a suspender cirugías, desviar ambulancias o retrasar diagnósticos. Recordemos que al inicio hablábamos de la importancia de la salud del paciente. Estos temas de ciberseguridad no solamente pueden impactar en la divulgación de la información, que obviamente es relevante, sino además también en la operación per se de estos sistemas de salud. En el segundo lugar está el robo de datos de pacientes y de propiedad intelectual, que representa el 46% de los incidentes. Y aquí no hablamos solamente de historiales clínicos, sino también de ensayos clínicos, de patentes, de fórmulas farmacéuticas que están relacionadas al sector. En el tercer lugar, los ataques distribuidos de denegación de servicio, o de DOS también conocidos, con un 9% de incidencia, que dejan, esto es muy importante, fuera de línea portales de pacientes o sistemas de teleconsulta. Finalmente, el acceso no autorizado a través de la cadena de suministro, que representa un 7% de los incidentes. Estos ataques generan indisponibilidad de servicios médicos, violación de la privacidad de la información de los pacientes, robo de propiedad intelectual, daño reputacional definitivamente a estas entidades, pérdidas económicas y operativas, y además un impacto directo en la salud e inclusive podría tener un impacto en la vida de los pacientes. Y de hecho, de acuerdo al HEAL-ISAC del 2025, veremos un aumento de ransomware, más ataques de phishing potenciados por inteligencia artificial, que hoy está muy de moda, también en temas de ciberseguridad, explotación de vulnerabilidades OT y un horizonte de inclusive de riesgos que están relacionados a computadoras cuánticas que permiten romper algoritmos de cifrado, que hoy se consideran seguros. Ahora, ¿cuáles son la complejidad y desafíos de este sector? El foco sigue siendo la vulnerabilidad de los datos personales y de salud. Hoy los datos ya no se concentran en un solo expediente electrónico, están distribuidos en aplicaciones de nube, en redes móviles, en chatbots, en sistemas de gestión hospitalaria. Hay equipos además médicos conectados. Todo esto es parte de esa complejidad del entorno. Los pacientes también están más conscientes y preguntan, ¿dónde están mis datos? ¿Quién accede a ellos? ¿Para qué se utilizan? Tenemos además de ese lado pacientes que cada vez tienen una preocupación mayor por dónde está su información. Y por ende también hay que responder con la información para poder dar esa respuesta. Obviamente esto genera una presión mayor a las entidades de salud. Estos principales desafíos generan que haya un entorno complejo por múltiples actores, nuevos modelos de negocio que exigen una agilidad mayor, demanda constante de innovación y sentido de urgencia, escasez del talento humano en ciberseguridad en salud y la inclusión de la inteligencia artificial, que abre definitivamente muchísimas oportunidades, pero es también muy importante que en caso que no sea modelado de manera correcta, expone nuevas vulnerabilidades. Cuando hablamos de IA, debemos hablar de un modelo de gobierno de seguridad de IA. Debemos hablar de entornos seguros de IA. De hecho, la tendencia es trabajar en todos estos modelos, pero hacerlo de manera segura.
Hablemos ahora de ese ambiente de salud interconectado. Entremos en un poco más en detalle de eso. Tenemos TI tradicional, tecnologías de la información, con servidores, redes de datos, telemedicina, endpoints. Tenemos luego la infraestructura del edificio, en donde tenemos también ahí tecnología interconectada. Equipos de generación eléctrica, equipos de tratamiento de agua, accesos CCTV, iluminación. Muchos de estos sistemas se automatizan y también requieren puntos de seguridad. Asombrarían de la cantidad de incidentes que han podido llegar a ver en donde ciberdelincuentes han entrado a través de estos sistemas de infraestructura de edificios, los cuales erróneamente tal vez estaban en la misma red de la tecnología de la información y justamente fueron un punto de escalamiento para poder tener acceso a esta información que obviamente es mucho más confidencial. Luego tenemos toda la parte de aparatología clínica especializada, quirófanos inteligentes, UCIs fijas y móviles, equipos Da Vinci y prótesis inteligentes, y aquí obviamente hay mucha tecnología relacionada. La aparatología distribuida, como temas de bombas de insulina, bombas de diálisis, signos vitales, ¿no? Y la industria farmacéutica que al final también está conectada con temas de procesado, envasado y etiquetaje, almacenamiento y distribución. De hecho, algo interesante es que en el 2024 existían ya más de 400 millones de dispositivos médicos conectados. Recuerden que todos estos dispositivos de los cuales estamos hablando se están conectando unos con otros. Se prevé que para el 2028 sean 650 millones de dispositivos médicos. Pensemos en que cada uno de esos componentes, de esos 650, o de hoy inclusive de esos 400, deben securizarse, deben tener configuraciones seguras y en la conexión con otros componentes también debe tener protocolos, ejemplo, de cifrado, de transmisión, que permitan que justamente sea seguro per se. Ahora, entremos un poco en detalle de los riesgos y ya hemos ido mencionando algunos. Podemos resumir los riesgos en 4 grandes categorías. Tecnología insegura por diseño, colaboración, coordinación insuficiente, en la interconexión, que cada vez es más interconectado este entorno, y en la visibilidad limitada. Y entremos un poco más en detalle de cada uno de ellos. En la tecnología insegura por diseño tenemos sistemas inmaduros, autenticaciones débiles, protocolos propietarios, comunicaciones sin cifrar. Eso simplemente es alarmante. Gestión de parches que no existe o que es muy pobre, e inclusive regulación inexistente o inmadura de manera local, ¿no? Esto hace que muchas veces cuando entramos a este tipo de revisiones y validamos si se hizo hardening de los equipos, la respuesta es no, o se tiene mucha tecnología obsoleta. Una tecnología obsoleta es tecnología que ya no está recibiendo parches por parte del proveedor que lo soporta. Esto significa que es tecnología que es propensa a tener vulnerabilidades, que es propensa a que un ciberdelincuente con la suficiente información y herramientas pueda explotar esas vulnerabilidades existentes de sus sistemas y entrar justamente a la información, generar un ransomware, simplemente robarse la información que haya en esa tecnología. Entonces, parte de lo que se debe trabajar en el sector salud es debemos tener un inventario, ejemplo completo de toda nuestra tecnología, asegurarnos que esa tecnología tiene el hardening suficiente, tiene los protocolos de comunicación correctos, que no se está utilizando, por ejemplo, protocolos de cifrado, que ya no son soportados porque justamente son eh, explotables, ¿no? O que los pueden romper, vamos a decir, el cifrado con facilidad. Otro de los puntos o riesgos relacionados es la colaboración y coordinación insuficiente. Justamente, conflictos y vacíos en la gobernanza de los activos. Y tenemos descentralización entre quien gobierna los activos de tecnología y quien gobierna los activos de los equipos médicos y quien gobierna los activos, ejemplo, de la infraestructura del edificio.
Y es correcto que hayan diferentes responsables, pero es muy importante que haya una coordinación, que haya una consolidación, que haya un entendimiento, ¿no? Y que exista, porque de hecho uno de los riesgos es que no exista esta visión compartida entre las diferentes áreas, pero es importante que exista esa visión compartida entre los que llevan los sistemas de TI, los que llevan los equipos médicos, los equipos de automatización y el área de ciberseguridad y seguridad física. Muchas veces lo que nos encontramos es que no existe tal cual desarrollada un área de ciberseguridad, sino que suele ser parte del área de tecnología con ciertos elementos y definitivamente este es un sector, por lo que ya le hemos estado comentando de las tendencias, del historial de incidentes, que sí requiere una inversión en un área, en especialistas de ciberseguridad, que permita tener ese gobierno que vaya apoyando en mejorar esos niveles de madurez de la seguridad de la información. Lo que también identificamos como riesgos principales es carencia de herramientas transversales y de gobierno y de control, ¿no? Escasez de profesionales en el sector de ciberseguridad especializados en el sector salud, además, porque hay que entender la importancia de los registros médicos y que además es un sector en donde tenemos red IT, pero también red OT por los equipos médicos. Entonces, requiere ciertos conocimientos tanto de la industria como de la tecnología, como de seguridad de la información y pues son recursos bastante específicos, digamos. Luego, otro de los riesgos es que pues, cada vez tenemos redes planas o segmentadas inadecuadamente. Como les decía, generalmente eso se encuentra. Son cosas, riesgos que hemos visto. Accesos remotos, inseguros o visibilidad limitada. Información fuera del perímetro. Ejemplo, que se tenga información en una nube para analítica de datos y esa nube se esté conectando en los sistemas centrales. Esos son ejemplos de información que están fuera del perímetro y que por ende al estar fuera del perímetro de observabilidad no se protegen necesariamente de la manera correcta. Conectividad, como les decía, entre los sistemas de OT, IT e Internet. Integración con la cadena de suministros, ¿no? Y también la visibilidad limitada. Muchas veces no se tiene visibilidad o entendimiento de los procesos o los flujos de datos, inclusive y los datos del paciente están en los registros médicos, están en qué otros sistemas, se consultan por qué otras personas y es muy importante tener de cabo a fin, ¿no? ¿Dónde están los datos? ¿A quién se les está transfiriendo? ¿Qué sistemas interactúan con esos datos? ¿Dónde se están almacenando y cómo se están almacenando? También la monitorización de anomalías y amenazas existentes. También es un riesgo el control de accesos remotos y credenciales deficientes, fallos en configuración de dispositivos no detectados o elementos desconocidos o supervisión. Uno de los riesgos que puede darse es que no se tenga identificado la totalidad de los activos que hay en una entidad y por ende, si no tenemos identificado que hay un servidor o una workstation de la sala del piso tal, pues probablemente ese equipo pues, no tenga los elementos de seguridad porque ni siquiera estaba como parte del inventario, ¿no? Ahora, veamos esto. Es muy importante ver dónde se encuentra la industria de healthcare respecto a la ciberseguridad. Muchas organizaciones se quedan iterativamente en la etapa de explorar pensando que es una ilusión de ser digital, ¿no? En unas etapas iniciales de madurez. Em, y de hecho eso es lo que vemos con el sector salud, que la mayoría de las organizaciones están aún en esa etapa. Y aquí se automatizan procesos, se digitalizan expedientes, pero la ciberseguridad no se integra necesariamente de manera real a esa transformación digital, ¿sí? Un segundo grupo está un poco más hacia el lado del hacer, lanzando iniciativas digitales sin necesariamente esos cambios a nivel de riesgo. ¿Qué es importante de esto? Es que si pueden ver industrias como obviamente tecnología están siempre en un nivel de madurez mucho más alto, luego viene banca, consumo y sector salud
a pesar de ser uno de los sectores con mayor criticidad por el tema del tipo de información que están gestionando, además de la salud de los pacientes, todavía vemos que está rezagado en términos de madurez en comparativa de otras industrias, ¿no? Tal vez esa también es una razonabilidad del por qué hoy un incidente en el sector salud cuesta el doble que en el sector financiero. Al sector financiero estar mucho más preparado porque regulatoriamente se lo exigen además, pues obviamente los riesgos o los incidentes es menos probable que sucedan o el impacto, en caso que sucedan, suele ser menor, ¿no? Ahora, hablemos un poco de las tendencias del sector. El futuro de la salud se está redefiniendo de manera constante. Los consumidores se enfocan cada vez más en su bienestar, los pacientes, demandando productos y coberturas especializadas, ¿no? Esto impulsa una infraestructura con dispositivos médicos conectados y apps de terceros integradas y un modelo de atención N1, ¿no? Donde el cuidado se personaliza paciente por paciente. Cada vez los pacientes estamos demandando mucho más eso. ¿Qué estamos viendo? Salud accesible y asequible para todos, comunicaciones de salud interconectadas. Cada vez es más común que nos dé un usuario y un password para que entremos al portal del hospital y entonces podamos ver nuestros resultados médicos y cuándo fue nuestra última cita y cuándo es la siguiente cita y que de ahí descarguemos la receta médica que nos dio el doctor. Cada vez hay mucho más interconexión en ese sentido. Consumidores como dueños de sus propios datos. Como les decía, cada vez hay mucha más conciencia de los pacientes de dónde están mis datos, quién lo tiene. Y ya se preocupan más por qué tipos de datos dan, hasta qué punto los dan, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Y obviamente también parte de las tendencias es un mayor uso de inteligencia cognitiva e IA para mejorar los resultados. Se están haciendo ya muchos trabajos y estudios para usar IA, inclusive para apoyar en el diagnóstico, ¿no? O procesar información médica. Obviamente siempre se requiere del lado humano, pero pues se están haciendo estos procesos para que se apoye y se eficientice ciertos procesos médicos per se. Ahora, ¿cómo vamos transformando la ciberseguridad en healthcare? Para enfrentar estos retos necesitamos un programa de transformación en ciberseguridad que haga que las organizaciones de salud sean más seguras, vigilantes y resilientes. Ser seguro significa implementar controles priorizando por riesgo para proteger los activos críticos frente a amenazas conocidas y emergentes. ¿Cuáles son los activos críticos? Los activos críticos es donde está, por un lado, la información crítica, por ejemplo, registros de los pacientes, donde además está la información personal, pero también esos activos críticos de los cuales depende mi operación, de los cuales depende la vida de mis pacientes. Ser vigilante significa contar con inteligencia de amenazas y monitoreo constante para anticiparse ante los incidentes. Saber que hay un ransomware que está dándose en uno que es tendencia ahora en el sector y entonces cuáles son las consideraciones que debo tomar o que existen vulnerabilidades ahora conocidas y entonces con base en eso aplicar controles y parches de seguridad. Y también ser resilientes, que significa estar preparados y tener la capacidad de recuperarse. El tener elementos y controles de seguridad no significa que estamos exentos de que algo suceda, no significa que nos vamos a asegurar de que no tengamos un incidente de seguridad de la información. Cómo funciona realmente es que estamos gestionando el riesgo. El riesgo no puede ser eliminado. Lo que va a pasar es que al estar mucho mejor preparados, vamos a poder reducir la probabilidad de que nos suceda, porque muchos de estos incidentes los vamos a poder identificar previo a, o también en caso que suceda, vamos a estar lo suficientemente preparados para poder accionar ante ello, para poder responder ante estos incidentes, para poder reducir el impacto, para poder recuperarnos post este incidente. Y obviamente todo esto requiere estructuras de gobierno y estrategias sólidas, con soporte organizacional y nivel directivo. Ahora, hablemos sobre cómo debe ser una estrategia de ciberseguridad.
Para transformar de verdad la ciberseguridad en el sector salud, necesitamos una estrategia ciberinteligente que se apalanque en 5 grandes ejes. Por un lado, revisar el modelo organizativo. La revisión de este modelo es fundamental para establecer cómo debe ser este modelo de la organización y que integre todas las funciones de ciberseguridad necesarias para la protección de la infraestructura y la tecnología, que además soporte los procesos de negocio. No basta con que haya una área de tecnología que esté aislada, sino que necesitamos, o de seguridad que esté aislada, sino que necesitamos gobernanza clara, roles definidos y un modelo de primera y segunda línea de defensa. Alguien debe ejecutar los controles y alguien debe definir y asegurarse que esos controles se ejecuten de tal manera. Y, por ejemplo, en este caso se pueden utilizar marcos como NIS, como ISO 27000, basarse obviamente en IPA, y definir ese modelo de cómo debe ser la interacción entre tecnología, seguridad de la información, los equipos médicos, la parte de los pacientes y definir todo ese modelo organizacional de comunicación, objetivos estratégicos alineados de seguridad, alineados obviamente a los objetivos estratégicos de salud. Lo segundo importante, y lo iba mencionando durante la sesión, era que debemos tener un inventario de todos los equipos médicos. Es muy importante analizar todo ese tráfico, desplegar sondas, por ejemplo, para identificar y hacer un descubrimiento de los dispositivos. Tenemos que tener claro cuáles son todos los activos que tenemos en la organización para justamente luego poder aplicar controles de protección y entender los flujos de datos para que podamos entender cuáles son los puntos donde justamente puede haber una amenaza tanto a nivel de red como de activos como de procesos. Otro tema muy importante es definir un framework de ciberseguridad. Un framework de ciberseguridad que lleve tanto de la mano la parte de IoT, IT y OT, y debemos combinar prácticas internacionales realmente que establezcan elementos de seguridad como son MDS2, como son aplicables a dispositivos médicos, IEC 80001 2010, aplicable a redes de hospitales, tener en cuenta, por ejemplo, buenas prácticas como IPA, tener en consideración temas de NIS 2.0 y definir un framework de ciberseguridad alineado a las necesidades de este sector. Una vez que tenemos definido este framework, definitivamente hay que revisar toda esa arquitectura de tecnología que hoy tiene la organización y validar si esa arquitectura considera todos los controles que un framework de ciberseguridad debería tener, ¿no? Y hacer esa definición inclusive de esa arquitectura de referencia para nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones, nuevas ideas de negocio. Y aquí inclusive se pueden incluir hasta temas de arquitecturas para inteligencia artificial. Y por último, obviamente hay que hacer una monitorización continua, detectar anomalías, amenazas en esta arquitectura, en esta red, para poder estar pues, revisando qué es lo que está sucediendo en este entorno. Ahora, la verdad es que en conclusión, el sector salud vive una transformación acelerada, pero la innovación solo tendrá impacto positivo si se construye sobre una base sólida de ciberseguridad. Proteger los datos sensibles, los datos de registros médicos, los datos de salud, garantizar la continuidad operativa y fortalecer la confianza de los pacientes no es solo un reto tecnológico, en realidad es más una obligación estratégica para todas las organizaciones de salud. Les agradezco mucho el tiempo para esta sesión. Espero que les sea de mucho valor. Muchas gracias.